La carne de hamburguesa es un tipo de sándwich hecho a base de carne molida, aglutinada en forma de filete. Este se puede cocinar a la parrilla, a la plancha o freído. Según el decreto 2162 de 1983, define la carne de hamburguesa como el producto procesado, crudo, fresco, no embutido, elaborado con ingredientes y aditivos de uso permitido. Es importante destacar que la carne de hamburguesa aporta proteínas debido a su contenido predominantemente cárnico y su aporte de grasa depende del tipo de carne que se emplee para su elaboración. La carne de hamburguesa, picada o molida, presenta el riesgo de contraer bacterias, como lo es el Escherichia coli. Es por esto que se aconseja que la cocción debe estar por los 70 grados Celsius para que se destruya la bacteria. Por otro lado, la OMS considera que este tipo de alimentos es carcinógeno para los humanos porque aumenta el riesgo de padecer cáncer. Es por esto que el objetivo de esta práctica es comprender y analizar los cambios en el proceso de transformación de las materias primas empleadas para la elaboración de esto, las cuales fueron pesadas previamente cada una, aplicando buenas prácticas de manufactura para su elaboración y haciendo un análisis sensorial de su color, sabor, textura, olor y jugosidad. Materiales y métodos. Entre los materiales utilizados para realizar esta práctica encontramos la carne molida. Esta también puede ser reemplazada por pescado, pollo o cerdo. Aceite vegetal, miga de pan, salsa negra, comino, pimienta, sal, ajo, cebolla blanca, caldo concentrado, agua, color, clara de huevo, zanahoria y cilantro. Materiales, equipos y utensilios culinarios. Entre ellos pudimos utilizar la tabla para picar, cuchillo, tenedor, sartén o plancha para asar, termómetro, balanza, recipientes para el producto, batas, tapabocas, cronómetro y cámara fotográfica para la recolección de los datos y estufa. En el procedimiento, comenzamos por pesar la carne y los ingredientes de acuerdo a la formulación establecida en la tabla 1. Mezclamos y homogenizamos todos los ingredientes hasta que la mezcla tuviera una consistencia y fuera suave. Lo moldeamos la masa en forma circular o también utilizamos unos moldes para carnes de hamburguesa. Lo sometimos a una cocción de 70 grados Celsius. Luego pasamos a tomar la temperatura interna, dejamos enfriar, lo pesamos para realizar el cálculo del rendimiento y pasamos a determinar los atributos sensoriales. Para la elaboración de la carne de hamburguesa, primeramente descongelamos la carne, luego pesamos la carne y los ingredientes individualmente de acuerdo a la formulación establecida en la tabla número 1, donde nos indican las cantidades exactas de estos ingredientes para 500 gramos de carne. Pasamos a lavar y picar todos los ingredientes, luego los mezclamos y homogenizamos hasta que la mezcla tuvo consistencia y se tornó suave. Pasamos a moldear y dividir en porciones la carne y determinamos el peso inicial. Luego sometimos a cocción de 70 grados Celsius. Retiramos de la sartén y medimos la temperatura inicial de una de las porciones de carne. Luego realizamos el cálculo de rendimiento y finalmente realizamos los atributos sensoriales de la carne. Tabla número 1. Recolección de datos sobre la elaboración de la carne para hamburguesa. Esta fue nuestra muestra de alimentos, la carne de hamburguesa. En el segundo cuadro que seguiría es el peso inicial. Este peso inicial se obtuvo cuando ya la carne pues tenía todos sus ingredientes adicionados. Se hizo el respectivo peso de esta y esta nos dio un peso de 670 gramos. Luego de esto, la carne para hamburguesa se sometió a un proceso de cocción. Ahí duró su respectivo tiempo. Se bajó, se colocó en un plato. Después de esto se le hizo el peso ya después de haber pasado por el proceso de cocción y se obtuvo un peso de 60 gramos. Podemos observar aquí que hubo una pérdida de 70 gramos. Luego de que se tomó el peso final, se hizo la temperatura interna
de cocción de nuestra carne para hamburguesa. Esta tuvo una temperatura de 77 grados centígrados. Por último, hicimos el rendimiento, que es el peso final sobre peso inicial por 100. Esto nos dio un rendimiento de 89%. Podemos ver que el rendimiento es la pérdida de agua que obtuvo la carne al ser sometida a este proceso de cocción. Tabla número 2. Recolección de datos sobre atributos sensoriales de la carne para la hamburguesa. Una vez que los productos fueron recogidos del laboratorio de la práctica, se realizó un análisis sensorial biproducto elaborado. Pues fue la carne para hamburguesa. Esta tuvo un color café oscuro, un olor bien cocido, un sabor al punto, bajo de sal y una textura muy suave. ¿Cuál es la importancia nutricional de los productos cárnicos? Desde el punto de vista nutricional, la importancia de la carne deriva de sus proteínas de alta calidad, que contienen todos los aminoácidos esenciales, así como de sus minerales y vitaminas de elevada biodisponibilidad. Indique los principales subproductos cárnicos y su utilización desde el punto de vista del profesional en nutrición. Son aquellos cuerpos enteros, partes de cuerpo, secreciones de animales domésticos, de caza o silvestre que son comestibles y que son aprovechados por la nutrición. Procesados crudos como jamón, salchicha, crudos cocidos como mortadela, precocinados y cocinados como parte de hígado, morcilla, crudos fermentados como chorizos y salchichas tipo salám. Estos productos aportan grasas y aditivos que en grandes cantidades no son beneficiosos para la salud y poseen un porcentaje de proteínas y vitaminas que el cuerpo necesita. Se debe recomendar consumirlo en pequeñas cantidades. Conclusión. La finalidad de esta práctica fue la de reconocer y aprender el proceso utilizado para la elaboración de carne de hamburguesa, así como sus componentes, y que no solo se elabora con carne de res, sino también de cerdo, pollo o pescado. En este caso usamos la carne de res, que tiene un buen aporte nutricional a nuestro organismo por su alto contenido de proteínas de alto valor biológico, minerales y vitaminas del complejo B. También nos aporta un alto porcentaje de grasas saturadas y colesterol. Se logró esta práctica por la elaboración de cantidades exactas de los ingredientes y buenas prácticas de manufactura en cuanto a su elaboración, y así obtuvimos un producto de calidad y de buen sabor. En conclusión, podemos decir que la carne de hamburguesa son una buena fuente de proteínas, tienen una buena digestibilidad en el organismo y son de relativamente bajo costo y de alta practicidad en su preparación y su consumo.